Te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en Sonidos Virtuales. Pero mis amigos de Xaire Audio me enviaron entonces la licencia de su nueva incorporación, su primer paso en el mundo de los sintetizadores, conocido con el nombre de Bloom Synth Atmospheres. Básicamente es el primer sinte de esa serie Bloom y es un sinte atmosférico que combina frases que consisten en pads distantes, arpegios de ensueño, texturas liminales y atmósferas exuberantes para crear paisajes sonoros ricos y envolventes. Muy útil para aquellos que les gusta experimentar en su música o para aquellos que son diseñadores sonoros. Si haces música para videojuegos o efectos de sonido para videojuegos o efectos o música para cortometrajes, contenido visual, este instrumento virtual va a ser de gran utilidad para ti. Es muy económico realmente, como todas las herramientas y efectos que produce la gente de Xaire Audio, y por lanzamiento tiene un descuento mucho más significativo. Así que te dejo enlace en la descripción por si quieres probar el trial o si quieres hacerte con él. Realmente no supera los $20 su costo. Así que el enlace te lo dejo en la descripción. Por ahorita pasemos al lado y escuchemos un poquito lo que nos ofrece y conozcamos a detalle partes constitutivas del mismo. Y estás observando entonces la interfaz de usuario del Bloom Synth Atmospheres. Es escalable evidentemente. Esquina inferior derecha puedes jugar un poco con el tamaño del mismo y claramente esto te va a facilitar visualizar mejor controles y etiquetas o manipular las distintas características y controles con tus dedos en una pantalla táctil. Este básicamente es un instrumento con una variedad de loops, sonidos y texturas ambientales combinados con un conjunto personalizado de efectos y macros, con un editor de muestras bastante completo y un secuenciador bastante único. Pero antes de explicarles a detalle partes constitutivas del mismo, quiero que lo escuchemos. Programé algo muy básico para ustedes, así que vamos inicialmente a escuchar entonces lo que tengo aquí programado y posterior entonces nos vamos a conocer a detalle partes constitutivas de este bello sintetizador. Acabas de escuchar un poquito entonces lo que podemos obtener con esta herramienta. La página principal de este plugin contiene los controles principales para cargar y reproducir nuestros samples, cargar ajustes preestablecidos, seleccionar la nota, la clave principal y transformar el sonido utilizando macros y efectos individuales prediseñados. ¿Ok? Que tenemos entonces en la misma parte superior, tenemos acceso a lo que serían los presets. Desde aquí despliegas esta ventana emergente y accedes a categorías, y dentro de cada categoría tienes acceso entonces a distintos ajustes en la parte lateral derecha. Ahora ves que hay unos corazoncitos. En la medida que los marco, se irán entonces a favoritos. ¿Ok? Vas seleccionando los favoritos y posterior a eso te vas a esta opción que dice Your Favorites y tendrás acceso a los mismos. Allí ves algunos marcados de mi parte. Y en la medida que crees tus propios ajustes, le das Clean Site Preset y aparecerán los tuyos. ¿Ok? Para moverte entre esos presets tienes acá esas pequeñas flechas. También puedes marcar favoritos directamente desde acá. Para guardar tus presets, le das clic aquí a este disque y desde acá activas o desactivas los tooltips, que son esos globitos de texto que te indican la función de cada control. Tenemos la ventana de edición, que es la ventana avanzada. En un momento regresamos y te la explico. Púmetro, que va a indicar niveles de ganancia. Puedes ajustar entonces los niveles de salida y tienes aquí un limitador para evitar recortes no deseados. Y luego tenemos entonces los distintos macros acá en la parte central. Tenemos este Lo-Fi para darle un carácter, como su nombre indica, más añejo, más vintage, más clásico. Esto lo que hace es enviar el sonido a través de un efecto de altavoz de baja fidelidad. Luego tenemos Modulation. Vamos a agregar una modulación de coro nostálgico al audio, bastante vintage también. Tenemos el tercero, que se llama Amplitude. Claramente vamos a aumentar el ancho estéreo del audio, y con Submerge lo que hacemos es crear un efecto submarino con filtrado y reverberación. La parte central, pues vamos a visualizar claramente todo lo que es el audio en su acción con respecto al efecto. Luego tenemos en la parte inferior para elegir entonces la nota que queremos que reproduzca el sonido como tal. Puedes moverte entre octavas con estos pequeños más y menos. Tenemos acá entonces las notas mayores y tenemos las menores. ¿Ok? Sencillo. Luego tenemos acá, dando clic, ocultas esta ventana. Desde aquí puedes visualizar entonces el banco de sonido. Ya te explico cómo funciona. Y tenemos por default un banco preestablecido en la parte inferior.
Esos triángulos representan básicamente las notas blancas de tu teclado y los triángulos invertidos un poco más transparentes con pequeños valores o símbolos dentro de los mismos representan las notas negras del teclado, así de simple. Ya te explico cuáles serían en este caso, porque eso cubre un rango de una octava específicamente. Luego tenemos aquí para generar de forma aleatoria preset, bastante interesante, porque tú podrías, por ejemplo, tener como base un sonido, pero al dar clic tendríamos ya otro y otro y otro. Y allí es donde está la riqueza de esta opción, porque en la medida que generas el que te gusta, dale clic al disque y lo guardas como un ajuste propio. Luego tenemos aquí este pequeño control donde doy clic y tengo acceso a más opciones para configurar el sonido. Entonces voy a partir, por ejemplo, de uno de los que guardé en mis favoritos. Vamos a cargar este y vamos a escuchar el sonido por default. ¿Y qué tengo para modificar? Tengo para agregar delay, ambiente, un poco de ruido y cortar en este caso el rango de frecuencias altas o bajas con dos filtros low cut y high cut. Y de esa manera puedo modelar mucho más entonces el sonido original que tengo como base. Y mira cómo con estos 5 controles en la parte inferior, más los 4 macros, puedo modelar el sonido de una manera bastante única. Así que tenemos para cambiar el carácter original de un preset y darle nuestro carácter muy personal. Dando clic aquí, de nuevo ocultamos esa sección. Y te indicaba, tenemos entonces acá la primera nota, eso sería un do. Ok, tenemos aquí el re y claramente esos serían los sostenidos. Pero ese sostenido, ¿cómo funciona? Si yo toco un do 2, ese sería el sonido original. Si yo quiero que el sonido se reproduzca a la mitad de su tempo, entonces tocaría el do sostenido. Ok, ahora quiero que se vaya a la velocidad doble de su tiempo, presiono entonces ese re sostenido. Ok, con el fa sostenido lo reproduzco en reversa. Y con el sol sostenido lo que hago es reproducirlo una octava por debajo. Una octava por arriba con el siguiente. Y luego ves que tenemos A, B, C, D, E. Esos son asignables, es decir, tú asignas el efecto que quieras para estas notas que tenemos acá. En un momento te voy a mostrar cómo haces eso. Ahora, por default tenemos ese banco de sonidos, pero si doy clic aquí, podría cambiar el sonido de los que tengo a partir de este banco que tengo acá. Simplemente toco y voy escuchando. Y lo que hago es que si ese sonido de la sección de arpegios me gusta para reemplazar este, entonces lo que hago es arrastrarlo, lo inserto acá y voilà. Ya lo tengo. Ahora tú me dices, pero no suena similar. ¿Por qué no suena similar? Porque evidentemente lo que yo hice fue hacer con estos macros una afectación al sonido. Voy a resetear, doble clic y llevo los valores al que viene por default. Reproduzco. Y ahora sí es el sonido original que arrastré desde la sección de arpegios. De nuevo podría cambiar por otro, digamos que me voy a atmósferas. Y lo que hago es arrastrarlo. Y allí lo tengo. Ahora, voy a cambiarlo por un efecto. Y ya tendría entonces dos sonidos distintos. Y podría jugar con los distintos efectos que podría asignar a los mismos. Ahora tú me dirás, si no puedo coger todo el banco de sonidos y colocarlo aquí como sonido base, claro, simplemente coge acá, arrástralo, llévalo a esa sección y ya cambiaste toda la base por el que querías que elegiste de la parte superior. Y claramente no se ha perdido la anterior, acá está porque son lip. Ahí lo tienes. Entonces simplemente es que si los necesitas de nuevo, lo arrastras y lo pones de nuevo aquí como venía por default. Así de simple.
Así que es bastante flexible a la hora de asignar entonces sonidos a este homónimo de piano roll para claramente programar nuestros propios sonidos. Bastante interesante. Y eso es en cuanto a la sección básica o ventana principal, la cual vamos a visualizar cuando cargamos el plugin. Pero la magia del poderío la puedes exprimir de esta herramienta desde su página de edición. Simplemente le damos clic acá y voilà, tenemos acceso a la misma. Aquí podemos modificar, crear frases y aplicar efectos a las 14 muestras, 14 samples que están cargados en el teclado de las notas blancas que te indiqué. Ahora, ¿qué tenemos entonces aquí para modificar? Tenemos inicialmente la posibilidad de hacer la selección, la edición de la selección del sample. Entonces podemos seleccionar, como te indico desde acá, desde Sample Edit, qué sample quieres editar, una de las 14 muestras que tenemos aquí. Simplemente es que la cargues y listo, ya tendrías allí para editarla. Entonces voy tocando y va viendo cómo en la pantalla va a ir cambiando pues el sample según el que yo vaya cargando. ¿Qué podemos editar en este sample? Tenemos entonces para jugar un poco con este icono de teclado, desde aquí habilito en habilito. Voy a activarlo para usar la entrada MIDI, ¿ok? Para seleccionar qué muestra el editor puedo editar en el editor. Desde aquí puedo elegir si se reproduce hacia adelante, hacia atrás, en ambos sentidos y en loop. Tú activas acá, ¿ok? En este caso está hacia atrás en loop, pero podría ser hacia adelante en loop o hacia adelante y hacia atrás en loop, pero tú ya eliges cuál sentido le das. Tenemos esa opción playback o modo de reproducción. Por default viene hold, que es mantener, lo que hace reproducir el sample mientras se mantiene presionada la nota, pero puedo cambiar a latch para que pulsando la nota una vez se reproduzca el sample de forma completa. Esto lo que hace es enganchar la nota y la desengancha cuando se presiona nuevamente la nota, ¿ok? Luego tenemos relative o relativo. La muestra aquí, el sample comienza a reproducirse desde la posición en la que terminó de reproducirse la nota anterior y claramente one shove, un disparo. Lo que hacemos es pulsar la nota una vez para que active la muestra, el sample. En este modo, por ejemplo, el bucle, puedes ver que desaparece, está deshabilitado porque estamos en un modo de disparo. Una única reproducción así rápida del sample, ¿ok? Luego tenemos la velocidad, speed. Puedes hacer que se reproduzca el sample de modo normal, a la velocidad de su tiempo o a la mitad, ¿ok? Por default, pues vamos a dejarlo normal para este caso. Choke nos permite ajustar entonces o asignar samples a grupos, tenemos 4 específicamente, y la ventaja es que podemos asignar a esos grupos efectos específicos, entonces vamos a controlar varios sonidos desde un único grupo con distintos efectos, así que es bastante flexible. Luego tenemos todo lo que es la ventana de edición, que es esta ventana que tenemos acá, y tenemos para jugar con los sample marker, que son estos, los marcadores de sample. Claramente establecemos los puntos de inicio y de fin del sample. Si mantienes la tecla Shift bajo presión, por ejemplo, y haces clic para arrastrar, vas a ver cómo, por ejemplo, se mueve a ambos marcadores de forma simultánea, ¿ok? Podemos usar claramente los marcadores a la cuadrícula o a los transitorios del sonido o desactivar también esa función. Y para eso pues tenemos entonces esas opciones de división de cuadrícula. Es interesante porque podemos entonces desde aquí activar o no el grid, por ejemplo, como te indico, modo trascientes o modo cuadrícula, o puedes dejarlo en off para inhabilitarlo. Desde aquí tenemos para hacer la asignación en valores de nota y este fade o fundido desvanecimiento nos ajusta el tiempo de desvanecimiento del sample de la muestra. Entonces cuando el bucle de muestra está desactivado, como en este caso por ejemplo, la muestra se va a desvanecer, ¿ok? Cuando el bucle entonces está activado, los puntos de inicio y de fin se fundirán en forma cruzada a medida que se repiten los samples, ¿ok? Luego tenemos una sección junto al que se llama parámetros. Acá tenemos varios controles, claramente toda la intención es manipular el carácter tonal del audio. Tenemos el primero que se llama ataque, son envolventes de tiempo, ataque, liberación, por ejemplo. Con este aumentamos o disminuimos el tiempo de ataque del sample en milisegundos. Con la liberación claramente aumentamos o disminuimos el tiempo de liberación del sample en milisegundos. Cuando estamos en el modo, por ejemplo, one shove, que es el que tengo acá por default, la liberación lo que hace es controlar básicamente el tiempo de desvanecimiento del sample, ¿ok? Tenemos panorámica para colocar el sonido a la derecha o a la izquierda, ganancia, que es el volumen básicamente del sample. Tenemos wrap, deformación, activa o desactiva, y cuando está habilitado tenemos la posibilidad de deformar la duración del sample a medida que cambiamos el BPM para mantenerlo sincronizado al tempo del proyecto. Bastante útil. Luego tenemos junto a él el pitch o tono. Básicamente subimos o bajamos el tono del sample en semitonos. Con fine o fino subimos o bajamos el tono del sample en centésimas. Y con este parámetro formante ajustamos la formante del sample. Básicamente si hacemos clic derecho por ejemplo sobre el mismo, podemos nosotros aplicar la misma configuración a las 14 muestras, a los 14 samples. Entonces simplemente le das copiar y cuando hagas clic en cualquier parte acá en blanco, lo que hará él es apegar este ajuste de formantes a los 14 samples que tenemos acá, ¿ok?
Luego nos encontramos con la ventana del secuenciador en la parte inferior. En esta sección podemos diseñar secuencias completas con las 14 muestras cargadas, ya sea en la vista contraída o en la página de pantalla. Tú me dirás, ¿cuál es la página de pantalla que no la puedo ver? Sencillo, para ingresar a esa página de pantalla simplemente le das aquí, Full Screen, y voilà, allí la estarás viendo. Y claramente esto te va a permitir agregar modulación a cada secuencia en la pestaña de modulación también. Así que esta ventana va a ser una de las que más quizás toques a la hora de trabajar. Pero vámonos primero a esta vista para que puedas entender un poco más los controles y posterior. Entonces llegamos allí y te explico lo que integra. Tenemos entonces acá, por ejemplo, esta sección que se llama secuenciador, que tenemos en la misma. Nos encontramos entonces con el menú desplegable de samples, de muestras. Si doy clic aquí, entonces tengo aquí para elegir los 14, entre los 14, ¿ok? ¿Cuál es la muestra que deseo programar en este secuenciador? Entonces digamos que es la séptima. Con el botón S que tenemos acá, pues vamos a colocar la muestra en solo. Si coloco M, pues voy a mutear básicamente la muestra que tenga seleccionada. Desde aquí de forma aleatoria voy a generar secuencias que van a ir apareciendo claramente en mi secuenciador. Con este pequeño botón de acá puedo eliminar, dando clic, toda la secuencia. De nuevo, genero una como base, ¿ok? Luego tenemos para establecer el número de pasos. Desde aquí donde dice 32 podemos reducir o aumentarla. ¿Ok? Ahora tú ves que acá aparecen valores. Están vinculados. Entonces yo podría inhabilitarlo y hacer ajustes muy únicos para el secuenciador específicamente. Pero por default vienen vinculados. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es configurar no solo el secuenciador, sino también aplicar ajustes globales al secuenciador cuando lo tengo habilitado, o sea, hago dos ajustes por uno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Como te indicaba, inicialmente la duración por pasos, entonces, que yo quiero en mi secuencia. Con RAID establecemos la velocidad del secuenciador. Desde Swing ajustamos claramente la cantidad del mismo, pero también podemos elegir el tipo de swing. Tenemos, por ejemplo, humano, como viene por default. Ese agrega una sensación humana al aleatorizar las notas o la ubicación de las notas que no están en el tiempo fuerte, por ejemplo. Tenemos este que se llama Roshev, que crea una sensación apresurada al acortar el tiempo entre dos pasos, por ejemplo. Y con Shuffle, aleatorio, lo que hacemos es crear una sensación de aleatorización clásica de tresillos. Si eliges Vintage, crea una sensación vintage al desplazar el segundo y el cuarto tiempo más adelante y el tercer tiempo más adelante. Y por último tenemos Swing 8. Este crea una sensación de corchea con swing, básicamente, ¿ok? Luego tenemos acá en la parte superior, para elegir entonces desde este menú desplegable, tenemos 5 patrones, puedes ver allí. Estos se activan con las teclas marcadas con A, B, C, D, E, que te mencioné hace un momento, las tenemos acá, que serían las teclas negras. Aquí puedes ver que se activa el punto sobre la letra A, porque es el que tengo elegido por default. Voy a elegir, por ejemplo, C. Y voilà, se activa el punto sobre el C. El punto es el indicador visual que me muestra o me señala cuál patrón tengo yo seleccionado, ¿ok? Ahora yo puedo crear aquí claramente la secuencia y elegir la duración de la misma, ¿ok? Para nada más esta que he seleccionado para la tecla A específicamente. Ahora tú me dirás, estos pasos que están allí, tú los generaste de forma aleatoria. Sí, señor, pero ¿cómo podrías agregar tú de forma manual? Simplemente dale clic izquierdo. Ahora, con botón derecho, pues quitas pasos. Entonces, botón derecho quito, clic izquierdo pongo. Ahora, simplemente arrastrando, puedes colocar varios o arrastrando con botón derecho puedes quitar varios también. Ahora, si quieres un patrón así como este, puedes ver que puedo agregar aquí pasos, ¿no? 3, por ejemplo, o 4, pero son 4 pasos. ¿Quieres un único paso? Entonces lo que haces es presiona la tecla A, agrega tus pasos y dale botón derecho y arrastra y agregas entonces la secuencia que necesitas o los números de pasos que quieras agregar. Así de sencillo. Luego tenemos el botón de probabilidad. Lo seleccionas y puedes agregar probabilidad en distintos valores a cada secuencia. Eso es muy flexible. ¿Qué hace la probabilidad? Pues establecerla, como su nombre indica, la probabilidad de que se active un paso. Eso es básicamente. Con Velocity, pues ajustamos la velocidad para cada paso y con tono lo que hacemos es ajustar el tono para cada paso. Si mantienes presionada la tecla Shift, por ejemplo, para ajustar el tono, puedes hacerlo en semitonos, como puedes ver allí, ¿ok? De forma libre lo harás casi en valores de tono completo. Luego tenemos envolventes, ¿ok? Tenemos el ataque con el cual ajustamos el tiempo claramente, simplemente arrastrándose arriba, de ataque para cada paso. Cuando un paso está configurado en desactivado, por ejemplo, pues utilizaremos los ajustes de la sección de edición de muestras que tenemos acá. Luego tenemos la liberación, de nuevo hacia arriba arrastras y claramente ajustas el tiempo de liberación para cada paso. Luego tenemos entonces acá el timing o tiempo para ajustar claramente el tiempo de cada paso hacia adelante o hacia atrás, ¿ok? Valores positivos o negativos. Y por último tenemos performance, desde acá lo eliges y básicamente permite que agreguemos, puedes ver aquí este menú emergente,
y podemos eliminar claramente. Yo agrego esto, pero si doy clic también podría de nuevo quitarlo. Pero la intención de eso es agregar tipos de ejecución de cada paso, ¿ok? Aquí tienes riqueza. Entonces tienes notas fantasmas, disminuendos, crescendos, caídas, acentos, rolls, bueno, bastante completo. Ahora me dirás, ¿y qué hace cada cosa? Por ejemplo, si eliges alguno de estos rolls, ves que hay 8 en especial, esto lo que hace es generar repeticiones de la muestra una cantidad de veces en un paso. Entonces acá tendrías 2 hasta 8, como te digo. Luego tenemos Gobs Note o notas fantasmas, lo que él hace es reducir el volumen de un paso a un volumen muy sutil. Tú lo determinas, ¿ok? Acá, con Flan, por ejemplo, reproducimos la muestra 2 veces en una rápida sucesión con una nota más suave que la segunda. Tenemos Crescendo, tenemos 3, que repite la muestra, el sample, una cantidad determinada de veces, aumentando gradualmente el volumen, claramente. Luego tenemos Diminuendo, donde repetimos la muestra una cantidad determinada de veces, disminuyendo gradualmente el volumen. Con Rise, que tenemos 3, sino que indican 2, 3 y 4, pareciera que fueran 4, lo que hace es repetir la muestra una cantidad determinada de veces, aumentando el tono en la escala mayor. Y con Falling o Fall, que tenemos acá, repite la muestra una cantidad determinada de veces, disminuyendo el tono en la escala mayor. Y Absent, acento, que sería el último, pues nos permite enfatizar el paso, aumentando ligeramente el volumen, ¿ok? Así de simple es esto. Luego damos clic afuera y regresamos entonces acá a esta otra sección. Desde acá también tengo entonces, como puedes ver, para elegir la secuencia que yo tenga acá, por ejemplo, en mi patrón A, yo tengo ya ajustada la probabilidad del velocity, yo puedo elegir que se reproduzca hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás y en modo loop, ¿ok? Pero también tengo retrigger, donde yo puedo hacer clic para activar, por ejemplo, el modo de reactivación. Esto lo que hace es reactivar la secuencia cada intervalo de tiempo que nosotros establezcamos. Entonces aquí tú eliges el intervalo de tiempo, claramente arrastrando hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Tenemos este latch, enganche. Cuando activamos esto, podemos presionar la nota, la tecla del secuenciador, una vez para activar la secuencia. Y con Full Screen ya notaste que no fuimos al modo de pantalla completa, en este caso para configurar todas las opciones que integra el secuenciador como tal. ¿Y qué tenemos en este modo Full Screen? Tenemos muchísimas opciones para jugar. Tenemos exactamente lo mismo, pero mayor escala. Entonces podemos, por ejemplo, elegir acá el patrón, tienes para visualizar de nuevo el trigger, el disparador y ajustar, por ejemplo, puedes jugar con la probabilidad, velocity, lo mismo que configuramos hace un momento, sino que tienes aquí para generar distintas secuencias con distintas duraciones. Aparte de eso, tienes aquí para jugar con los valores de nota. Todo eso lo configuras desde acá abajo, ¿ok? Acá todo está enganchado, así que puedes desvincular para que solamente esta tenga una duración determinada, con una velocidad determinada, con un swing, y cambias el tipo de swing. También puedes colocarlo en solo, puedes mutearlo, puedes generar de forma aleatoria distintas, en este caso vamos a vincularlo, pero puedes generar distintas secuencias dando clic aquí simplemente, ok, y puedes eliminar dando clic también acá, así de simple. Dando clic de nuevo Full Screen, regresamos y me voy a la ventana de modulación, que no le expliqué. En esta ventana o en esta sección de modulación podemos aplicar claramente efectos al secuenciador, por ejemplo, a la secuencia, para crear cambios de efectos automatizados en toda la secuencia que tengas programada. Eso es flexibilidad. ¿Y qué tenemos en esta sección de modulación? Tenemos un menú desplegable desde aquí, en donde podemos, a partir de preset, elegir un ajuste de modulación que quieras aplicar. Entonces, digamos que y allí ves entonces la secuencia asociada a ese ajuste o este tipo de docking, ¿ok? O bueno, el que se te ocurra, quieras probar. Puedes también copiar desde acá la curva de modulación actual y puedes también pegar esa curva de modulación, o puedes de forma aleatoria generar la tuya, o puedes eliminar y arriesgarte a dar doble clic y colocar tus propios puntos y crear tu propia curva de modulación. Esto es súper flexible, ¿ok? Entonces ya juegas con esto y obtienes lo que quieras. Y de igual manera ajusta los pasos, velocidad, el swing, el tipo de swing. Es bastante flexible y eliges entonces hacia adelante, hacia atrás la reproducción. En modo loop, por ejemplo, puedes activar el modo beat de retrigger, ajustar por valores de nota, activar el modo latch para que se sostenga. En fin, tienes exactamente lo mismo. Ya al final tenemos la sección de efectos. No puede haber un plugin de esta magnitud, de estas características, sin la posibilidad de nosotros agregar efectos al mismo. ¿Y que tenemos inicialmente? Ambiente a través de una river. Y tenemos entonces acá ajustes básicos como la longitud de la cola, el tamaño, el control de mezcla y el modelo que sería play o sería tipo salón y tipo spring. Pero quieres más ajustes, dale clic aquí y se despliega la opción de aplicar un pre-delay, el efecto Doppler filtrado a la cola con corte de altas y bajas frecuencias, ganancia de entrada y salida. Tenemos ruido, tenemos entonces la fuente de ruido que quieres agregar, mecánico, una multitud, en fin, lo que tú quieras. Ajustas el nivel de ruido y puedes elegir aquí distintos algoritmos. Quieres que sea constante el ruido, quiero que sea dinámico o
con efecto Dotkin, ¿ok? Doy clic aquí y tengo para jugar entonces acá con otros parámetros como la envolvente, ajustas el umbral, la liberación, el tono de ese ruido, ganancia de entrada y salida. Delay para darle movimiento. Tenemos entonces para jugar con el tiempo del delay. Es un delay estéreo, así que estará vinculado por default, pero puedes separar canal izquierdo del derecho y tener distintos valores de retraso en cada canal. Bastante flexible. Tenemos el modo ping pong para que rebote entre canal izquierdo y derecho, o el modo estéreo típico y tradicional, y el control de mezcla. Desde aquí vemos más controles, por ejemplo, el feedback del mismo que no puede faltar, puede estar sincronizado al tiempo del proyecto o de forma libre. Efecto Dotkin para tener entonces repeticiones limpias cuando empiece la otra parte del sonido, ganancia de salida y entrada claramente, y ajustes globales como un filtro para cortar altas y bajas frecuencias. Puedes cambiar el tono general, control independiente de señal seca versus señal procesada, y esto es útil para un equilibrio perfecto de los efectos. Y tenemos aquí de nuevo los macros que vimos en la ventana principal cuando iniciamos la herramienta, que son estos 4. Acá también te vas a encontrar exactamente con lo mismo. Y eso es en términos generales lo que tenemos en esta herramienta. Vamos a escucharla. Voy a cargar otro de mis favoritos y voy entonces a reproducir lo que tenía programado para ustedes. Voy a ir haciendo ajustes aleatorios y escuchemos el carácter que esta herramienta puede aportar. De hecho, esa pequeña secuencia que creé para ustedes la complementé con otra herramienta reciente presentada por la gente de Excited Audio, su Bloom Bass Groove, ¿ok? Con este genero entonces el bajo que estás escuchando y con todas las secuencias sintéticas. Así que escuchemos un poquito más esa belleza en acción. Y eso es en términos generales entonces el Bloom Scene Atmosphere de la gente de Excited Audio. Quedaste con el mismo, tiene un descuento especial para ti. Realmente el precio de esas herramientas de Excited Audio son súper económicas. El enlace te lo dejo en la descripción de este vídeo. Y acabas de escuchar y ver en acción entonces esta belleza Bloom Scene Atmosphere de la gente de Excited Audio. Increíble sintetizador bastante potente y flexible para que crees, experimentes con él sobre nuevos ambientes musicales para tus producciones habituales. El enlace te lo dejo en la descripción, tiene un descuento especial para ti a través de esa línea, así que corre por él. Yo con esto cierro. Si te fue de utilidad la información, demuéstralo con un gran like. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Recuerda que es gratis, pero activa la campana para que te notifique cuando publique un nuevo contenido. Y mantente que atento al canal. Y recuerda que esto lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.